Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir esta hermosa blusa para niña. Está hecha en la talla de 1 a 2 años. Para esta necesitamos aproximadamente unos 55 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar, hacemos un nudo, lo ajustamos y levantamos una cadena de 90 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así continuamos repitiendo hasta alcanzar el total. Aquí ya yo la tengo lista. 90 puntos es múltiplo de 3. Ahora vamos a enderezar la cadena, asegurarnos de que esté bien recta porque la vamos a unir donde comenzamos con un punto deslizado. Levantamos 1, 2 y 3 que pertenece a un primer punto alto. Vamos al siguiente y hacemos exactamente lo mismo. Punto alto, siguiente cadena, punto alto, y así vamos a continuar todas las cadenas en la base, haciendo un punto alto en cada una. Una vez llegamos al final, completamos el último punto, unimos en la tercera cadena con un punto deslizado. Para cerrar la vuelta, levantamos una cadena, estiramos, hacemos lazada, tomamos ese punto en relieve por el frente, pasamos por 2 y cerramos. Ya nos queda ese punto en relieve por el frente. El siguiente en relieve por detrás. Metemos el gancho así por detrás y lo volvemos a llevar atrás. Sacamos, pasamos por 2, cerramos. El siguiente por el frente. De esta forma. Sacamos la hebra, la estiramos, pasamos por 2 y cerramos. La vamos a estirar para que el punto nos quede flojo. El siguiente por detrás. Metemos el gancho atrás, luego hacia el frente y nos queda así. Sacamos, pasamos por 2, cerramos. El siguiente por el frente. Pasamos por 2, cerramos. El siguiente por detrás. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo hasta llegar al final de la vuelta. Llegamos al final de la vuelta haciendo un punto en relieve por el frente y un punto en relieve por detrás. Terminamos en este. Ahí hacemos la cadena lazada y volvemos a tomar ese punto en relieve por el frente. Los vamos a mantener tal y como están. El que está en relieve por el frente se mantiene en relieve por el frente. El que está por detrás lo seguimos manteniendo por detrás. Uno por el frente, así lo mantenemos, por el frente, sacamos, estiramos un poco para que no nos quede muy pequeño, si no después nos cuesta un poco más. Y ahora el de atrás pasamos así, luego el gancho hacia atrás y lo hacemos en la parte de atrás. Esto es todo lo que vamos a repetir. Un punto en relieve por el frente, un punto en relieve por detrás. Pueden hacer la cantidad de vueltas que ustedes decidan. Cuando lleguen al final vuelven a unir y siguen repitiendo exactamente lo mismo. Una vez llegamos al final, unimos con el punto deslizado. Tenemos 3 vueltas. Si ustedes lo quieren más ancho, pueden hacer más vueltas. Y esto mide, para que tengan una idea, unos 4,5 centímetros aproximadamente. Aquí hacemos el nudo. Yo voy a cortar la hebra para cambiar el color. Si ustedes no quieren cambiar el color, pues ya no tienen que cortar la hebra. Tomamos el siguiente, hacemos un nudo y lo vamos a conectar ahí mismo donde terminamos para poder esconder los hilos. Hacemos el nudo, levantamos 1, 2, 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto. Ahí mismo hacemos un segundo punto alto, 2 cadenas y en el mismo lugar
otros 2 puntos altos para formar un abanico. Nos queda algo así. Hacemos lazada, saltamos 1 y 2, en el punto número 3 o cadena número 3 repetimos el abanico. Punto alto, segundo punto alto, 2 cadenas y en el mismo lugar otros 2 puntos altos. Y ahora tenemos un segundo abanico. Así vamos a continuar todo alrededor. 1, 2 cadenas y en la cadena número 3 repetimos abanico. Punto alto, 2 puntos altos, 2 cadenas y ahí mismo 2 puntos altos. Así vamos a continuar hasta llegar al final. Una vez llegamos al final, terminamos el último abanico, saltamos los 2 puntos y unimos aquí en la tercera cadena donde comenzamos. Nos deslizamos un punto y luego al centro del abanico. Lo que vamos a hacer es repetir abanico sobre abanico. 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto, segundo punto alto, 2 cadenas y en ese mismo lugar otros 2 puntos altos. Ya tenemos nuevamente un abanico encima del otro. Vamos al siguiente, punto alto, segundo punto alto, 2 cadenas en el mismo lugar, 1 y 2 puntos altos. Siguiente, punto alto, segundo punto alto, 2 cadenas y en el mismo lugar otros 2 puntos altos. Esto es todo lo que vamos a repetir. Abanico sobre abanico. Cuando lleguemos al final, unimos con punto deslizado, nos deslizamos hasta el centro de abanico y seguimos repitiendo todas las vueltas que necesitemos. Exactamente igual, no hay que cambiar nada. En el centro del abanico hacemos 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos. Pasamos al siguiente, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Esto es todo hasta alcanzar el largo. Una vez completamos 3 líneas de color rosado, ahora vamos a cortar la hebra, hacemos el nudo y vamos a esconder un poquito el hilo hacia adentro. Lo llevamos hacia atrás y lo escondemos. En este mismo motivo que terminamos vamos a comenzar, pero en la parte de atrás lo vamos a voltear así, por el lado del revés. Tomamos la hebra, hacemos el nudo. En la línea de abajo del abanico tenemos los 2 puntos que pertenecen al abanico. Vamos a tomar aquí el primero, así, solo esa hebra. Miren, de esta forma. Levantamos ahí 3 cadenas que pertenecen a un punto alto. Tomamos la otra hebra que está aquí un poco escondida del abanico de arriba. Esa hebra, la que está en la parte de atrás. Y ahí hacemos otro punto alto que pertenece a los 2 de ese lado del abanico. Ahora corremos los puntos. Miren el otro abanico, si lo ponen así lo pueden ver claramente. Tomamos solo la hebra de adentro, hacemos 1 y en la siguiente hacemos 2. Y ahí ya tenemos 4 puntos del abanico. Vamos al siguiente. 1 y en la otra cadena 1. Ahora nos pasamos aquí. Lo abrimos así, tomamos 1 y 2. Y así continuamos haciendo en todos los abanicos. Si lo abrimos así un poco, podemos ver claramente el punto y tomamos solo la cadena en la parte de atrás.
Hacemos un punto en esa cadena y un punto en la siguiente. Ahora movemos el abanico, pasamos al otro lado y hacemos un punto y otro punto en el siguiente. Si los miramos aquí en la parte de arriba, tenemos 3 abanicos. Vamos a tejer hasta el número 8. Terminamos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 abanicos. Terminamos aquí los últimos 2 puntos y comenzamos también con 2 puntos. Luego esto lo vamos a bajar así. Y ya no se va a ver. Lo tenemos así levantado para que sea más fácil. Terminamos ahí con esos 2 puntos altos. Vamos a hacer 2 cadenas de separación para darle espacio aquí en los brazos. Ahora vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el número 8, los 7 son para el brazo. Miren, deben tomarlo así. Después de las 2 cadenas, este es el número 8. Vuelven a contar para que no se equivoquen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí, comenzando en el número 8, volvemos a retomar y comenzamos a hacer los puntos. Uno y otro por el otro punto alto del abanico. Así nos va a quedar. Ahora si movemos la manga, aquí está el espacio para el brazo. Ahora continuamos doblando así por la parte de atrás. Hacemos 2, 2 por el otro, 2 y así vamos a ir 4 puntos en cada abanico. Completamos 8 abanicos más para la parte de atrás o la del frente, cualquiera de las dos, y luego hacemos la otra manga. Completamos los 8 abanicos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y los 2 puntos de este lado. Ahora aquí tenemos para la manga 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 abanicos. Hacemos las 2 cadenas lazadas y tenemos que completar los 2 que nos faltaron a este lado. Hacemos uno y hacemos uno por el otro. Ya tenemos los 2. Ahora sí podemos unir en la tercera cadena con punto deslizado para cerrar la vuelta. Y nos queda así. Esta parte de aquí va a ser para la blusa. Este espacio para el brazo. Y luego ya bajamos esto así. Y nos va a ir quedando de esta forma. Ya terminamos aquí. Vamos a repetir punto sobre punto. Ahí mismo hacemos 3 cadenas que pertenecen a ese punto alto. Vamos al siguiente, punto alto. Siguiente cadena, punto alto. Y esto es todo lo que vamos a hacer alrededor. Un punto alto encima de cada punto alto. Hasta que lleguemos aquí al final. Donde están las 2 cadenas de separación, también vamos a hacer un punto en cada cadena. Llegamos al final de la vuelta. Aquí se pueden ver las 2 cadenas donde hicimos un punto en cada una. Unimos nuevamente en la cadena número 3 y levantamos otro 3 cadenas que pertenecen a ese punto. En el siguiente, punto alto. En el siguiente, punto alto. Y esto es todo lo que vamos a repetir. Punto alto sobre punto alto hasta alcanzar el largo deseado. Terminamos aquí, unimos nuevamente en la tercera cadena, punto por punto. Miren, así es como se va viendo esta parte que va hacia abajo para la blusa. Ya cuando le bajemos esto, nos va a quedar así. Y esto va a quedar en forma de hombros caídos. Una vez completamos el largo deseado, así nos quedó. Llegamos al final, unimos con el punto deslizado y cortamos. Esto no cambia para nada, es punto sobre punto. Vamos a contar desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 vueltas en total de punto alto sobre punto alto. La última corté el color rosado, hice una vuelta de color blanco solamente para combinar con el borde en la parte de arriba. Esto mide de largo total 23.
Y el ancho en la parte de abajo es de 25. Pero acuérdense que también estira un poco. Y así es como nos quedó esta belleza de blusa. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.